chicos, nada, ya saben que pueden hacer preguntas y bueno, vuelvo a introducir a Cecilia. Bueno, Cecilia Larrabiour es, como dije hace un rato y lo vuelvo a decir, de las mejores fotógrafas documentalistas que tenemos aquí en el Perú y es parte, bueno, del staff de Fuera de Foco, es profesora aquí y como dije hace un rato, tiene una larga trayectoria trabajando en medios de prensa, no solo peruanos, sino también extranjeros. Entonces está aquí para compartir con nosotros. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal tu día? Bien, gracias, bien, bien. Ok, Creo que ¿te hay un escuchas bien? eco. Ah, ya, entonces, si hay un eco, disculpen chicos, disculpen, voy a bajar un poquito el volumen, dale. ¿Ya Ok, está? ¿Me escuchas bien? sí, sí, mejor, mejor. Ya, perfecto. Sorry chicos, recién estamos aprendiendo, como les mencionaba al inicio, este nuevo medio virtual. Bueno, están entonces, vamos a empezar una ronda más, un día más de encuentros fuera de foco, fotógrafos latinoamericanos en cuarentena. Así que, Cecilia Larrabiour, ¿cómo llegaste al fotoperiodismo? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue tu Mm, acercamiento al fotoperiodismo? ya, bueno, yo estudié comunicación social, bueno, me dediqué a la especialidad de periodismo en la universidad y cuando estaba más o menos en el quinto ciclo, empecé a tener clases de fotografía. Y tuve la oportunidad de empezar a practicar en un periódico de la ciudad donde yo vivía, que es la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Yo me gané una beca y terminé estudiando ya. Y entonces empecé a practicar en un periódico pequeño de la ciudad primero y luego tuve la oportunidad de ir a un periódico más grande. Luego ahí trabajé más o menos un año y medio, después me gané otra beca un poco menor para hacer un curso de un año en la ciudad de Sao Paulo y ahí tuve la oportunidad de practicar en el periódico Folia de Sao Paulo, que es un periódico muy grande a nivel nacional. Y entonces esos aprendizajes me introdujeron, digamos, en el mundo del fotoperiodismo y me hicieron apasionarme por esa profesión y pues ya tenemos 27 años en ese camino. Wow. O Ujú. sea, básicamente tu acercamiento a la fotografía ¿fue en Perú o fue en Brasil? No, fue en Brasil totalmente. Yo, como les comenté, estudié allá y empecé a practicar en periódicos allá. Ok. Viví 10 años en Brasil y regresé a Perú en el año 93, justo poco tiempo después de que habían capturado a Abimael Guzmán. Recuerdo que estaba toda esa situación muy caliente todavía, ¿no? Y ahí empecé a trabajar en el diario El Comercio, en donde he trabajado 12 años, hasta el año 2004. Eh, Nada, he sido fotógrafa del comercio, he sido editora de varias secciones, de la revista Somos, de la página del primer cuaderno, del diario, en fin, de varias áreas. Y volver al Perú en esa situación también fue bien interesante, porque yo me fui muy joven, me fui casi con 18 años al Brasil. Entonces volví casi con 28 y empecé a viajar por mi país, empecé a conocerlo y empecé a conocer realidades que yo no conocía y que de otra manera hubieran sido muy, muy difíciles también de poder acercarme, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo eso al periodismo, el hecho de haberme podido empapar, digamos, de muchas otras realidades, haber podido conocer gente maravillosa en diversos espectros, perdón, y, y haber desarrollado mi fotografía así, ¿no? Conociendo personas, conociendo diversas realidades que no solamente me ayudaron a crecer como fotógrafa, sino también como persona, ¿no? Ujú. O sea, básicamente tú has tenido un intercambio cultural, no solamente en Brasil, sino también en México, porque viviste mucho tiempo en México, 7 años, si no me equivoco. Sí, sí, eso fue, bueno, bastante después. Cuando una vez que yo salí del comercio, que fue en el 2004, estuve 3 años de freelance aquí en Lima, trabajando para una agencia de Nueva York que se llama World Picture News. Y en ese medio tiempo me sondearon a ver si me interesaría ir a trabajar a la Ciudad de México, a la agencia Associated Press, ¿no? Que estaba montando en ese momento una oficina regional en México. Regional, quiero decir, una oficina que iba a liderar toda la operación de Associated Press de México para abajo y todo lo que son las islas del Caribe, ¿no? Porque hasta ese momento la oficina de Nueva York se encargaba de Canadá, Estados Unidos y toda América Latina. Pero había muchos problemas porque, claro, la mayoría de editores que trabajaban con los fotógrafos latinoamericanos eran norteamericanos. Y la verdad es que hay un gap cultural ahí pues muy grande. Entonces,
costaba enganchar las informaciones, costaba mucho el engranaje ahí de ideologías y tal. Entonces la empresa, en una actitud que yo considero muy acertada, decidió abrir una oficina en México y yo fui convocada para ser editora en un grupo de 6 editores regionales, ¿no? Y ahí trabajé 7 años, eh, ayudando en la cobertura de 32 países de la región. ¿Y se te fue difícil variar, digamos, tanto el intercambio cultural con los países en los cuales has estado? No, no, para nada. Es América Latina, finalmente. Ujú. Entonces es muy parecido. Brasil, el idioma, ¿no? Es un poco distinto, pero también uno lo agarra rápido y la gente es amorosa, muy amable. Siempre fui muy ayudada, digamos. Tuve la suerte de caer en grupos humanos muy nobles, muy generosos. Tengo amigos fantásticos y en México lo mismo, ¿no? Trabajé con profesionales increíbles de altísimo vuelo y también la, los mexicanos son gente muy buena. Ujú. Bueno, hace unas horas estábamos conversando un poquito sobre más o menos cómo son las dinámicas de las agencias, para que le cuentes un poquito a las personas que nos siguen. Sí, bueno, una agencia de noticias es de alguna manera un hub de noticias, ¿no? Un hub en el sentido de que los medios de comunicación muchas veces no tienen los medios, ¿no? Los recursos para poder accesar o mandar un equipo, digamos, a China. Ahora con el coronavirus, pongamos eso de ejemplo, ¿no? Surge el tema del coronavirus en Wuhan y, bueno, es mucho más conveniente para un medio de comunicación latinoamericano, europeo, africano, lo que sea, eh, estar suscrito a una agencia de noticias que tiene corresponsales en todos los países del mundo. Bueno, las grandes agencias lo tienen, ¿no? Reuters, AFP, Associated Press y EFE. En menor, un poquito menor tamaño, pero lo tiene. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que cada medio de comunicación paga una mensualidad, digamos así, para estar suscrito al servicio de las agencias y recibe básicamente servicios de fotografía, video, texto, piezas de radio y multimedia, ¿no? Entonces, con eso pues vas armando tu área, tu parte internacional de tu medio, ¿no? Digamos, las noticias Ujú. internacionales. ¿Y cómo funcionaba dentro de la agencia para nosotros? Nosotros estábamos al mando, digamos, de 42, perdón, de 32 países. No en todos los 32 países sucedían noticias al mismo tiempo, todos los días, pero sí en por lo menos la mitad de ellos o un poco más tal vez. Entonces es un trabajo en el que tienes que estar con todos tus sentidos puestos en el momento que estás editando, sobre todo si son hot news, ¿no? Lo que le llaman hot news, que son noticias calientes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un terremoto, eh, un desastre natural, el asesinato de algún gran líder eh, del momento, un evento deportivo como pueden ser Olimpiadas o Panamericanos, en fin, ¿no? Entonces, hay que trabajar con mucha rapidez, con mucha concentración, porque ¿de qué se trata esto? Se trata de que muchas veces, por ejemplo, hay un evento que involucra a Japón en México, por decir algo, ¿no? Entonces, ese evento se da a las 9 de la mañana, horario de México. En ese momento en Japón ya son las 9 o las 10 de la noche, los periódicos ya están cerrando. Entonces, el editor que está en Japón necesita que entre lo más rápido posible la foto del evento, porque él tiene que cerrar su página lo más rápido posible también, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar, yo como editora tengo que tratar de poner esa foto en el servicio, así se llama, es como se llama el servicio o el hilo, es donde tú subes las fotos y los medios tienen una computadora dedicada específicamente para recibir esas fotos, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de poner esa foto antes que las demás agencias para que ese editor en Japón que está desesperado por una foto agarre la mía primero y la publique. ¿Y Ujú. eso por qué? Porque al día siguiente recibes un reporte que se llama el Daily Play, ¿no? O el reporte diario de cuántas fotos tuyas han sido publicadas y en qué páginas de los periódicos, porque es muy diferente, vale diferente una foto en primera página que una foto en interior, ¿no? Los medios están permanentemente evaluando digamos, el servicio que reciben de las agencias, ¿no? Y de eso depende que sigan suscritas a la agencia o no. Entonces, por eso se tiene que brindar un servicio de primera todo el tiempo. Ujú. Ya, buenísimo. Entonces,
hablando tu trabajo aquí en Perú, porque lo que nos estás contando es tu trabajo mientras vivías en México, en la Ciudad de México. Aquí en Perú, tú, bueno, hace un momento mencionaste que agradeces, digamos, a la fotografía o al fotoperiodismo en este caso, por haberte involucrado con culturas y sobre todo con la tuya, ¿no? Que es la peruana. Entonces, tú no solamente te dedicaste al fotoperiodismo en sí, sino también hiciste proyectos personales, ensayos fotográficos, como tú los llamas, ¿no es cierto? Mm, Entonces, ujú. ¿nos podrías contar un poco sobre alguno de ellos? ¿Cómo surgió? ¿Cómo aparecieron de pronto? Sí, bueno, a ver, los fotógrafos somos unos bichos un poco raros, ¿no? Mucho mejores, por supuesto, que lo que está pasando ahora. No somos bichos de ese estirpe, somos muchísimo mejores. Pero somos raros dentro de los grupos sociales, digamos. Trabajamos sin parar. O sea, los fotógrafos no somos como otras profesiones que tú vas, cumples tus 8 horas y te vas a tu casa y estás, digamos, enganchas con otras actividades, ¿no? Los fotógrafos estamos todo el tiempo pensando en nuevos proyectos, pensando en cómo voy a hacer esta foto, cómo la voy a iluminar, cómo quiero retratar a esta persona, quiero realmente hacer sentir su personalidad, tiene una personalidad muy fuerte, ¿cómo le hago para que eso se note, ¿no? En el retrato, que se sienta eso, ¿no? Entonces, a medida que yo iba trabajando en el comercio, iba cubriendo diversas comisiones, eh, en un momento en el año 94, exactamente, me mandaron a cubrir la Semana Santa en Ayacucho. Esa era la primera Semana Santa en la cual el turismo se reactivaba en Ayacucho, porque recuerden que a Abimael lo capturaron en el 92, ¿no? Ujú. Y bueno, el 93 fue un año como de transición y el 94 volvió a haber la Semana Santa, que es hasta ahora, ¿no? Una Semana Santa de las más, digamos, visitadas y declarada patrimonio, creo inclusive, ¿no? Entonces cubrí para el diario lo que tenía que cubrir, pero en un momento eh, fuimos con el redactor con el que estaba, que es Julio Villanueva, a un hogar en la ciudad de Huanta, a un orfanato que se llama Casa Hogar Juan Pablo II, y me quedé francamente muy impresionada por lo que vi ahí, ¿no? Habían aproximadamente 700 niños en ese lugar, en las mejores condiciones que las religiosas que llevaban el hogar podían darles, pero eran muy, muy básicas, muy pobres, ¿no? Muy triste, una realidad muy dura y bueno, nada, me contaron las historias de algunos de los niños, me contaron que muchos eran huérfanos por el terrorismo, tanto hijos de población civil como hijos de militantes del terrorismo también, ¿no? Habían niños desde bebés hasta 15, 16 años más o menos. Yo como había estado tantos años fuera de Perú, el tema del terrorismo sí lo había seguido, por supuesto, y sí había leído y tenía información, pero en ese momento me conmovió muchísimo la situación. Entonces me regresé a Lima y en Lima me siguió dando vueltas ese tema, vi mucho las fotos que había tomado y decidí que quería volver y fotografiar más. Entonces, en los próximos días libres que tuve, me compré un pasaje a Ayacucho y me fui, estuve algunos días y así empecé a ir, sin querer y sin saber mucho cómo, cada vez que tenía un poco de plata y un poco de días libres, me iba para ahí, las monjitas me ayudaban, me daban alojamiento, ¿no? Entonces empecé a hacer un proyecto que en ese momento yo no sabía que iba a terminar siendo un ensayo y que iba a terminar siendo publicado en un libro, ¿no? Yo pensaba que estaba haciendo un reportaje que iba a salir en el periódico, como de hecho salió varias veces. Y ese es un poco el camino también de los ensayos documentales, ¿no? Algunos fotógrafos hemos trabajado así, a la par que hemos ido haciendo nuestros reportajes. Los reportajes se han terminado convirtiendo en ensayos. ¿Y qué cosa es un ensayo? Básicamente es un trabajo a profundidad, ¿no? Con mayor tiempo, con mayor autonomía, con tu visión, es una mirada autoral. Entonces, por eso lo he ido haciendo poco a poco y en tanto tiempo, ¿no? Y finalmente se publicó en un libro que salió en el 2007. Ujú. Buenísimo, qué interesante. O sea, básicamente tú no, claro, como tú nos cuentas, no viviste la época del terrorismo, pero igual estuviste involucrada, al menos el post, ¿no? Con este proyecto. ¿De qué otro Uh-huh. trabajo nos podrías hablar? Me parece que tienes otro que es de... No me acuerdo. ¿Cuál era el otro? El Yaguar Fiesta. Tienes dos. Es que el Sí, nombre es en quechua. es una fiesta que comúnmente se llama el Jaguar Fiesta. Ajá, el Jaguar Fiesta, esa era. Uh-huh.
El nombre verdadero es Turpugiay, que significa el juego con el toro, ¿no? En fin, es una tradición muy interesante que se daba, porque ya no se da, se daba en algunos pueblos de Apurímac. Entre los años 40 y 60 se dio en muchísimos pueblos del sur andino, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y algunas zonas del Cusco también, pero luego se fue reduciendo, digamos, a algunos pueblos de Apurímac. Cuando yo empecé en el 2005, perdón, en el 95, 1995, aunque suene ya muy atrás, pero ese fue el año que empecé, se reducía ya la fiesta solo a algunos pueblos de Apurímac. Yo he ido, el pueblo donde yo trabajo el tema se llama Joyurqui, que significa el resplandor de la estrella, es un nombre muy bonito, Ujú, ujú. y he ido en un lapso de 19 años, he ido 11 veces a ese pueblo, inclusive mientras vivía en México he ido también en algunos momentos que vine a Perú, y tengo ya un proyecto bien sólido, bien, digamos, prácticamente listo para ser publicado. Estoy en este momento en el proceso de terminar la edición del libro, estoy trabajando con un editor, Giancarlo Shibayama, que es un extraordinario editor y una mejor persona. Y pronto va a salir el libro, espero que el año que viene salga ya, estoy finalizando, digamos, el contrato con una editorial, ¿no? Ujú, buenísimo. Y, por ejemplo, ¿cómo así tú llegas a la conclusión, o sea, para que cuentes a los espectadores, tú realizas un proyecto fotográfico, ¿cómo es tu acercamiento? O sea, ¿cuál es la, digamos, la planeación? O sea, primero vas con tu cámara, o primero vas sin cámara, te acercas a las personas o el suceso que vas a fotografiar. ¿Cómo es el proceso? Ya. No, yo siempre voy con mi cámara. Yo siempre voy con mi cámara y desde el primer momento yo digo que soy fotógrafa y que estoy ahí para hacer fotos, ¿no? Ujú, Y también digo, si alguien no quiere ser retratado, por favor, que me lo digan, ¿no? Para respetar eso y no retratarlos, ¿no? No fotografiarlos. ujú, Eh, eh, por lo general, siempre he sido bien recibida. Yo creo que si uno llega y dice cuáles son las intenciones, tus verdaderas intenciones con ese proyecto, ¿no? Nunca he tenido ningún problema. Algo que hago a menudo cada vez que regreso a los pueblos es llevar fotografías impresas, ¿no? Y se las regalo a las personas que, ujú, bueno, lo hacía mucho antes de Internet, ahora con Internet mando mucho por correo electrónico, ¿no? Por ujú. razones obvias, pero eso es, sí, siempre, siempre con la cámara en el hombro. De hecho, es súper importante también lo que haces después, o sea, la reciprocidad que tú les das, o sea, el hecho de que tú después les lleves las fotos en su momento y ahora que sea todo por medio virtual, o sea, de hecho la gente lo valora bastante. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eso es algo mínimo que uno tiene que hacer por todo lo que a uno le dan, ¿no? Las personas, tanto en estos dos proyectos grandes míos como en los muchos reportajes que he hecho, han sido Ujú, siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos han sido gente muy amable y que me ha ayudado mucho. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es devolverles sus fotografías, ¿no? Porque ujú, finalmente son ellos, ¿no? Los que están ahí en la imagen. ujú. ¿Y tienes alguna experiencia? ¿Qué fue lo más duro que te tocó vivir, digamos, cuando trabajabas en prensa? Hablando aquí del Perú. O Lo la más duro, comisión más complicada, más dura o más peligrosa de repente. sí, lo más duro fue ir al conflicto del CENEPA en el año 95. Tal vez muchos de los que están aquí ahorita son chicos jóvenes y no recuerdan eso, pero el Perú tuvo un conflicto bélico con el Ecuador en el año 95. Conflicto bélico que se arrastraba desde una guerra que sostuvieron los dos países en el año 41 y a partir del cual habían tenido muchísimos encuentros, digamos, complicados. Y en el 95 fue digamos, el conflicto que finalmente selló la paz, ¿no? Después de varios días de conflicto, los dos presidentes en su momento, Mawat de Ecuador y Fujimori de Perú, eh, sellaron la paz y hasta el día de hoy felizmente ya no han vuelto a tener problemas bélicos. Pero bueno, fue complicado porque yo desde un primer momento quería ir, ¿no? Llegaba a la redacción del Comercio y pedía para ir y al principio hubieron respuestas del tipo las mujeres no van, ¿no? Entonces eso hacía con que yo tuviera más ganas de ir todavía y seguía pidiéndole a mis jefes que me mandaran.
Y finalmente salió un vuelo con Fujimori y me mandaron. Y cuando llegué al sitio, la verdad que yo soy una persona, me considero bien fuerte de espíritu, bien fuerte físicamente. Y, y cuando llegué, debo confesar que tuve mucho miedo, que dije, por un segundo dije, ¿a dónde me he metido? ¿No? Ujú. Es una situación muy loca, muy despiadada, peligrosa, por supuesto, triste, en fin. Pero bueno, ahí estuve, cubrí, estuvimos creo que 7 días, 8 días me parece, y fuimos a todos estos sitios históricos, que hoy son históricos, ¿no? Cueva de los Tallos, La Ye, y Tiwinsa finalmente, que era el meollo de la discusión o de la pelea, y ahí fue donde se firmó la paz, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuál fue tu máximo, qué tan cerca estuviste? O sea, no sé cómo fue cómo cubriste ese momento, pero estuviste en el momento de la batalla, estuviste antes, o sea, cuál fue el momento más cercano de repente? Bueno, hubieron dos momentos bien críticos. El primero cuando llegamos a un sitio que se llama La Ye, en donde había muchísimos heridos, y entonces fue muy fuerte las imágenes, ¿no? Y eran chibolos, eran chicos muy jóvenes, soldaditos muy jóvenes, ¿no? Los que estaban ahí heridos, muchos sin piernas, sin brazos, eran escenas fuertes, ¿no? Y el segundo momento fue otro en el que estábamos caminando de un sitio que se llama Cueva de los Tallos, de La Ye hasta Cueva. La Ye le llamaban porque era un lugar donde se juntaban dos caminos y hacía como una Y, ¿no? Y de ahí llegabas a otro punto que se llamaba la Cueva de los Tallos. Y cuando estábamos caminando hacia ese lugar, bueno, éramos una comitiva como de 20 periodistas, Fujimori, toda la seguridad de Fujimori y un montón de militares, ¿no? Y estábamos caminando y yo tenía a mi costado a un soldado de 18 años y de repente yo escuché un sonido como sordo, así, no conseguí entender bien qué era. Y cuando volteo para preguntarle al chico, ¿qué es eso? Antes de que yo pudiera preguntarle, el chico me dijo, abre bien la boca y cuenta hasta tres. Y me tiró al piso. Y ahí solo sé que hubo una explosión fuertísima y se cayeron hojas de los árboles, hasta ramas, ¿no? Encima nuestro y tal. Y cuando nos paramos, recién me explicaron que había explotado un mortero a más o menos 70 metros de nosotros y que nos habíamos salvado porque habían árboles y las esquirlas del mortero habían, digamos, los árboles habían servido como de escudos, ¿no? Y por eso me tiró al suelo también, porque las esquirlas suelen volar, digamos, hacia arriba, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, valga la redundancia. Fue Wow, qué asustador. fuerte. Bueno, a Mm. ver, para voltear la página un poquito, ¿qué fue, digamos, una comisión que recuerdes con agrado? O sea, que dijiste, wow, qué genial haber estado acá o haber estado en este momento. Bueno, muchísimas, muchísimas. Es difícil escoger una a la más. Este, la que tengo que nombrar, porque realmente fue una suerte poder ir y difícilmente voy a poder repetirlo, y fui muy feliz ahí, fue poder ir a la Antártida con la séptima expedición científica del Perú, ¿no? En el año 97. Además, me fui al sur de la Argentina, de Chile, perdón, ¿cómo se llama esta ciudad? Punta Arenas. Ujú. Llegué a Punta Arenas un día antes de que el MRTA entrara a la Embajada de Japón. Exactamente, yo llegué el 16 de diciembre del año 96 y el MRTA entró a la Embajada de Japón el 17 de diciembre. Entonces, estando ya dije, pucha, por un momento dije, pucha, qué cobertura más paja esa que va a empezar a suceder en Lima también, ¿no? Porque yo ya uno con ciertos años de periodismo, tú ya sabes más o menos lo que se viene, ¿no? Pero Ujú. por otro lado dije, oh, ya estoy acá y no hay forma de regresar y vamos a la Antártida, ¿no? Y la idea era ir por 15 días. Yo no estuve exactamente en el continente antártico, estuve en una isla, digamos, del sistema antártico que se llama Isla Rey Jorge, donde está la Estación Científica de Perú, ¿no? Ahí hay 7 otras estaciones de diversos países y hay una sola pista de aterrizaje que es del gobierno de Chile, de la estación de Chile. Entonces, los aviones tienen que entrar programados, los aviones de los diferentes países. Y le pasó al Perú lo mismo que le pasó a otros países. Hubieron muchas tormentas de nieve y el avión de Perú no podía entrar cada vez que le tocaba entrar.
Entonces tenían que reprogramar para una semana después, 2 semanas después, y así me terminé quedando 45 días en la Antártida, ¡Wow! ¿no? Sí, sí, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo de medio ambiente, de la naturaleza, los animales, y también de convivir con otra experiencia que fue también bien loca, es porque éramos solamente 2 mujeres en la Estación Científica de Perú y 40 hombres, ¿no? Entonces, la mayoría eran científicos, habían militares también, porque ese año le tocó organizar la expedición a la FAP. Ujú. Y, y bueno, en fin, fue una experiencia inolvidable, ¿no? De todas maneras, inolvidable. Sí, Bueno, sí, sí. has mencionado varias veces que siempre, o bueno, en sus momentos hubieron siempre pocas mujeres, que siempre predominaba, digamos, los hombres reporteros gráficos. Eso, a lo largo de tu trayectoria, ¿así comenzó? ¿Fuiste, digamos, de las pocas primeras, o de las primeras mujeres que entraban al mundo del fotoperiodismo en el Perú? ¿Y cómo fue evolucionando en el tiempo? Esto fue aumentando en tu carrera, ¿no? Hablando de tu trayectoria. Ujú. Mira, no, cuando yo entré al comercio en el año 93, ¿no? En el comercio no habían mujeres todavía, hasta donde recuerdo, de repente me equivoco. Habían fotógrafas en Somos, porque Somos en ese momento era separado del comercio, Ujú. ¿no? Y ahí sí habían fotógrafas mujeres, pero en el diario, en la redacción del diario, eh, creo que fui la primera. También la memoria me traiciona un poco, estamos hablando de hace muchos años, pero creo que fui la primera. Lo que sí te puedo decir es que habían bastantes señores bastante mayores que los fueron jubilando poco a poco, fotógrafos extraordinarios, pero ya habían cumplido un ciclo, digamos, en el periódico. Y Ujú. habían, a ver, estaba Lino Chipana, estaba Dante Piaio, Quique Cuneo, Rolly Reina y ya, creo, de más Ujú. jóvenes, digamos, ¿no? Más contemporáneos a mí. Entonces, pero sí sé de que en otros medios en años anteriores han habido fotógrafas mujeres también. No he sido yo la primera para nada del Pero medio, digamos en el digamos, ¿no? comercio, en el comercio, ¿fuiste tú o era que habían otras antes? ¿O en los otros medios? Es que no lo sé, en el comercio no lo sé bien, no sé decirte si antes, pero en el momento que yo entré, yo en ese grupo, digamos que fui la primera en ese momento, ¿no? Ya. Pero sí sé que anteriormente en otros medios han habido mujeres. Lo que pasa es que pocas, por supuesto, pocas. Pero con el pasar de los años fuimos entrando cada vez más chicas, ¿no? En un momento inclusive hubo una situación bien chistosa porque éramos bastantes mujeres cubriendo fútbol en los Ujú. partidos en el Estadio Nacional, tanto así que en un momento una revista de fútbol argentina, no recuerdo el nombre, nos hizo un reportaje, ¿no? A las mujeres peruanas porque les parecía curiosísimo que hubieran tantas fotógrafas mujeres fotografiando fútbol, ¿no? En el Perú. Ya. Eh, y bueno, y luego poco a poco hemos ido consiguiendo entrar, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, hay muchísimas fotoperiodistas extraordinarias peruanas, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, que hemos estado hablando un poquito de tu trabajo personal. Tú tienes una página donde podemos ver tus trabajos que se llama, no sé si es solo tuya o compartes con otros fotógrafos, que se llama Ojo Derecho. ¿Tú la Sí, diriges? Es solo tus trabajos o trabajos de más fotógrafos? A ver, nos cuentas un poquito. no, son solo mis trabajos. Ojo Derecho es una empresa que yo tengo en realidad de comunicación Ujú. integral y ahí están mis trabajos. Sí, es ojoderechoperú.com. Ujú. Perfecto. Entonces ahí, chicos, ya saben, los que nos están viendo, si quieren ver trabajos personales de Cecilia, proyectos personales, pueden entrar a la página, ¿no? Es ojoderecho.com. No, no, Entonces, perdón. Ojoderechoperú.com. ojoderechoperú.com. Ya, Sí. perfecto. En los últimos tiempos, ¿cuál es el proyecto que has estado trabajando y a qué te has dedicado? Porque ahorita ya no te dedicas, ya no trabajas para ningún medio. Eres fotógrafa freelance, como nos comentabas, pero últimamente, bueno, digamos, en este o el año pasado, ¿en qué te has enfocado más? Ya, bueno, como te comenté, sí, a partir del 2004 que salí del comercio, perdón, a partir del 2012 que salí de Associated Press, después del comercio hubo México y hubo Associated Press, eh, estoy por mi cuenta y tengo esta empresa de comunicación integral y entonces hacemos un poquito de todo, fotografía, video, multimedia, hago investigaciones de corte periodístico que terminan en diversos productos de comunicación, ya sea exposiciones, libros, etcétera. Ujú. Y lo último, las dos últimas cosas grandes que hemos hecho
en las cuales he tenido el gusto y el honor de ser curadora. Son 2 exposiciones, una en el 2018 en la Universidad del Pacífico sobre trata de personas en el Perú, se llama Explotación Humana, y tenemos un tour virtual, también de repente luego lo podemos poner ahí Ujú. en el chat o en el Instagram, ¿no? De Fuera de Foco, para que la gente pueda seguirlo. Fue un proyecto que duró 6 meses, de 6 a 7 meses la investigación. Trabajé con un grupo de periodistas de investigación liderados por María Luisa del Río y con un equipo de fotógrafos también que ayudaron mucho en la parte de la investigación visual, ¿no? Entonces, una vez que teníamos ya toda la data levantada digamos, hasta ese momento, cómo era la situación de la trata de personas en el Perú, el gran reto era cómo volcar toda esa información a una exposición, ¿no? O sea, Ujú. cómo hacer una exposición interesante, entretenida y que capturara durante los 20 o 25 minutos o media hora que duraba el recorrido por la galería al espectador. Entonces optamos por hacer infografías, optamos por utilizar también fotografías, por supuesto, reportajes, fotoreportajes me refiero. Optamos por, hicimos un video, hicimos también una cosa que le llamamos el bosque de víctimas, que hicimos estos que en las piezas publicitarias les llaman corpóreos. Son estas fotos, por ejemplo, que cuando entramos a una playa de estacionamiento no hay una foto de una persona diciendo salida, que Ajá, te indican, con su cartel. y a eso se llama corpóreo en el mundo publicitario. Entonces, hicimos varios, de los varios casos que teníamos, hicimos el perfil, la foto de perfil de la persona, ¿no? Sin que se le identificara. Entonces, por un lado del corpóreo era la foto y por el lado de atrás estaba escrita la historia de la persona. Y la idea era que el espectador pasara por medio de estos cuerpos y estuviera literalmente al costado para que sintiera un poco, ¿no? En el tour virtual tenemos el audio, cada uno puede picarle al personaje y pueden escuchar el audio, ¿no? Ujú. Y luego también algo bien interesante que hicimos en esa muestra fue, le pedimos a 7 de los mejores estudios de diseño gráfico del país que entraran con una pieza gráfica sobre el tema, ¿no? Y también en una de las paredes pusimos esas piezas y también fueron de alto impacto. Entonces, esa ha sido una de las exposiciones más visitadas del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y estuvo casi 5 meses. Ah, buenísimo. Sí, y el año pasado, el 2019, me embarqué en un proyecto que se llama El Ojo Cholo, Ujú. ensayos fotográficos documentales del 2018 al 2000, perdón, del 89, 1989 al 2018. Este es un proyecto que nació de las investigaciones que estoy realizando para mi tesis de maestría. Yo estoy ya por terminar una tesis de maestría en Historia del Arte en la Universidad de San Marcos y a partir de esas investigaciones, eh, digamos, me di cuenta, porque yo ya conocía muchos de los ensayos, pero me di cuenta de que en este lapso de casi 30 años se han producido 25 ensayos fotográficos documentales de corte social en el Perú, de una contundencia y una fuerza visual realmente muy grandes. Entonces, me dije que me encantaría a mí, como fotógrafa y como espectadora, digamos, ver toda esa producción expuesta en un solo lugar. En ese momento era un proyecto muy ambicioso porque estamos hablando de 25 fotógrafos, 25 ensayos, necesitaba un lugar muy grande para que cupieran todas las fotos, ¿no? Al final, por diversos motivos, conseguimos montar la muestra solo con 17 fotógrafos. Ujú. Bueno, solo, igual fueron muchísimas fotografías, me parece que casi 300 fotografías ha sido. Ujú. Y entonces lo montamos en el Callao Monumental, que es un lugar interesante, con espacios muy grandes, con techos altos, ¿no? Y ha estado la exposición desde septiembre del 2019 hasta enero de este año. También con muchísimo éxito de público, en fin. Y ahora el reto es seguir llevando esta exposición a provincias, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Perfecto. A ver, voy a aprovechar ahorita porque el tiempo se nos va a acabar, bueno, en 20 minutos, pero todavía tenemos cosas que conversar.
voy a empezar preguntando algo que, bueno, la gente que nos escribió en la tarde preguntó. Por ejemplo, Sandra nos pregunta, ¿qué equipo debe tener un fotógrafo documental, fotógrafa documental? ¿Cuál es el equipo básico que tienes que llevar? En tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tú normalmente llevas? ¿Cuántos lentes, etcétera? Ya, mira, esa es una pregunta que se hace mucho. Y yo siempre contesto de la siguiente manera, que no se rayen con el equipo fotográfico, ¿ya? Los equipos fotográficos cuestan mucho dinero y hay que irlos comprando poco a poco. Entonces, el equipo básico, digamos que se recomienda en todas las redacciones, escuelas de fotografía, etcétera, es, bueno, un cuerpo, un lente 50 milímetros, un teleobjetivo y un angular, ¿no? Y un flash. Eso es como lo básico, pero en verdad, cuando tú empiezas a fotografiar, tú empiezas a identificarte más con un lente o con otro, ¿ok? Los lentes para el fotógrafo es como la pluma para el escritor. Hay escritores que prefieren escribir con lapicero Montblanc y, no sé, tinta líquida, ¿no? Y hay otros que les da lo mismo y que pueden escribir con lapicero Bic, ¿correcto? Entonces, los lentes en realidad son nuestros instrumentos para que nuestras fotos tengan más o menos profundidad de campo, para que sean más o menos luminosas. Entonces, uno se va adecuando, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el lente 50 milímetros y mi tele 70-200, yo no lo cambio por otro, ¿no? Tengo, por supuesto, un angular variable, es muy útil y uno tiene que tenerlo para ciertas situaciones, sobre todo si haces cobertura de prensa. Pero yo que ya no hago eso y que trabajo más mi fotografía personal, personal, trabajo mucho con el 50 y con el teleobjetivo. Ya, perfecto. Hay otra pregunta de Winay Guayma, me parece que está conectada por ahí. Entonces, ella pregunta, ¿se puede vivir de la fotografía documental? O sea, ¿cómo vive uno de la fotografía documental? Económicamente hablando, obviamente. Mm. Bueno, exclusivamente no, esa es la respuesta, ¿no? Oh, la verdad, Eh, cruda. sí, exclusivamente de fotografía documental no, uno tiene que ir alternando con otro tipo de fotografía, ¿no? Es, a ver, ¿cuáles son los caminos, digamos, para vivir o para hacer mayoritariamente proyectos de fotografía documental? Bueno, trabajar para ONGs, trabajar para agencias de cooperación internacional, que son los que tienen proyectos, digamos, en esas áreas, trabajar para revistas especializadas, ¿no? Que en el Perú, no sé, este, si no sé, la verdad, si es que hay alguna especializada, creo que no. Y el mercado en Perú es muy restringido, Ujú. los pagos son muy restringidos, hay que buscar otro tipo de caminos, como digo, estas organizaciones no gubernamentales, eh, las cooperaciones internacionales son caminos, o revistas extranjeras, ¿no? También. Ujú. Ya, y la última pregunta que vamos a hacer de nuestros seguidores es bueno, Gabriel Paico pregunta, ¿cómo te diste cuenta, dice él, que el blanco y negro se impuso, bueno, hablando de tus fotografías, ¿no? Él nota que la mayoría de tus fotografías son blanco y negro, entonces él pregunta, ¿cómo el blanco y negro se impone ante el color en tus proyectos fotográficos? Ya. Bueno, yo tengo 54 años, entonces yo empecé a hacer fotografía cuando no había fotografía digital. Yo he empezado a hacer fotografía con rollos, durante muchísimos años he trabajado con película, he tenido un laboratorio en mi casa, he revelado yo misma mis rollos, mis fotos, he ampliado mis fotos, ¿no? Todo en blanco y negro. En ese entonces la fotografía color era, digamos, por supuesto que ya existía, pero era, eran de mala calidad, en realidad. Solamente los slides eran de buena calidad, ¿no? Pero eran muy caros, se tenían que revelar en laboratorios, era todo mucho más caro. Eh, entonces, era mucho más fácil y más práctico acceder a la fotografía en blanco y negro por ese lado, por el lado práctico, pero además también yo estudié muchísimo autores en blanco y negro, ¿no? Los clásicos, Cartier-Bresson, Kudelka, Eugene Smith, tantos otros, ¿no? Se me van ahorita de la cabeza, pero hay
Seydou Keita, el de Mali, de África. En fin, hay muchísimos autores que yo he visto siempre, que me han hecho, que los admiro, que me encantan sus fotos, que me han transportado, que me han hecho viajar con sus imágenes y que me han abierto, digamos, la sensibilidad, ¿no? La cabeza, el corazón para fotografiar. Entonces tengo una influencia grande del blanco y negro y decidí trabajar mis dos proyectos en blanco y negro porque definitivamente yo creo que para proyectos de corte social eh, el blanco y negro es idóneo, ¿no? Creo que me gusta mucho el color también, me he adaptado a la fotografía digital y trabajo a color, por supuesto, muchas cosas, pero para ese tipo de proyectos yo veo mejor las cosas en blanco y negro que a color. Es Ujú. eso. Me siento más una fotógrafa en blanco y negro que a color. Buenísimo. Ya, ahora, se nos acaba el tiempo. Lo que sucede es que cuando llegamos una hora, automático se corta. Bueno, te avisa como unos segundos, pero se corta. Entonces, para no quedarnos en el aire, vamos con bueno, con lo que está pasando ahorita, o sea, con lo que está sucediendo. Al inicio de esa transmisión yo mencioné que Cecilia no estaba en su casa, porque lo que estamos haciendo normalmente al finalizar cada encuentro, no creo que sea entrevista, sino encuentro, es que muestran objetos de su hogar para que compartan con los espectadores y puedan contarnos alguna historia especial de ese objeto. Pero Cecilia no está en su casa, está en un hotel, así que por favor cuéntanos qué te ha pasado. Sí, bueno, yo viajé al Brasil el 10 de marzo, tenía un par de compromisos de trabajo allá, iba a un festival de fotografía en Minas Gerais y nada, el coronavirus me agarró en Brasil y como muchos de los peruanos que están todavía varados fuera, empezó una odisea, ¿no? Justo quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer un comentario que mi hija, que tiene 11 años, está conectada ahorita y acaba de poner un comentario de, mami, ¿cuándo acaba tu cuarentena? ¿Y cuándo vienes a la casa? Voy el martes, mi amor, si Dios quiere. Entonces O sea, empezó uno... no te cogió a ti, o sea, no es que te haya cogido, sino que no que te dio coronavirus, Ah, sino no, que no, no, él, gracias a sí, Dios, claro, no. explícale eso porque la gente puede malinterpretar. No, 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 para nada, no, no, hasta ahorita llevo aquí, he entrado aquí el día 25, hoy día es 3, ¿no? Entonces llevo 8 días confinada en el Hotel Colón, en Miraflores, y Pero cuéntanos en orden, estabas Ah, contándolo en perdón, orden. perdón, ya. Entonces, bueno, nada, estaba yo viajando por Brasil y se da esta situación del coronavirus, ¿no? Y entonces empiezo a ver las noticias y todo fue tan rápido, de repente un día abro los periódicos en internet y veo que Perú había cerrado sus fronteras. Entonces dije, ¿y ahora cómo voy a volver? ¿No? Entonces, pero había cerrado la frontera hasta el día 30 y yo, mi pasaje para regresar era el 29. Entonces yo me dije, bueno, ya me quedaré pues 2, 3 días más, ¿no? Entonces cuando fui a la oficina de la aerolínea para cambiar mi pasaje, en mi cabeza era, bueno, lo cambio pues para el 31, para el primero y ya me regreso, ¿no? Y cuando la chica de la aerolínea me dice, no señora, hemos suspendido todos los vuelos hasta el 30 de junio. Entonces en ese momento entendí que la cosa era muy grave, ¿no? Y que tenía que buscar la manera de volver. Entonces, bueno, me inscribí en el Consulado de Perú en Sao Paulo, yo estaba en Belo Horizonte, que es como decir en Trujillo, porque son más o menos 9 horas o 8 horas en bus hasta Sao Paulo, y, y entonces empezamos a bombardear al consulado. Tenía una amiga periodista que también estaba varada en Londres, ella creó un chat de los varados en el Perú, el chat ahorita tiene 237 personas, nos empezamos a llenar de información, a ver qué hacer, qué hacías tú acá, qué te funcionó acá, qué no te funcionó. Y entonces, exactamente el martes 24 de marzo, recibo una llamada del Consulado de Perú a las 5 de la tarde diciéndome, la hemos puesto usted en una lista de pasajeros de un vuelo que sale mañana, pero tiene que estar en el aeropuerto a las 9 de la mañana, en el aeropuerto de Sao Paulo, yo estaba en Belo Horizonte. Entonces me dijo, estamos llamando para confirmar si usted va a viajar. Y yo le dije, sí, sí voy a viajar, no me saque de la lista. Y entonces ya no, en ese momento ya no conseguí avión, y me tomé un bus, felizmente conseguí un bus a las 12 de la noche y llegué al aeropuerto a las 9:30 de la mañana. Y en ese momento me acerco al counter y las chicas de la aerolínea me decían, no, nosotros no hay ningún vuelo, en nuestro sistema no tenemos ningún vuelo. Entonces yo decía, no, no puede ser. Entonces le escribo a la chica al consulado y me dice, no, no se preocupe, sí va a haber el vuelo.
y habían otros peruanos, entonces ya empecé a conversar con ellos y todos estábamos en la misma incertidumbre. Estuvimos así más o menos desde las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la cual en ese momento salió una persona con una lista en la mano y empezó a llamarnos y nos dijeron dirijas al counter tal, al tal, al tal, y bueno, y, no sé, media hora más tarde ya estaba sentada en un avión de 240 personas y solamente vinimos 36 personas en ese avión, ¿no? ¿Y se En fin, quedaron peruanos ahí? sí, se quedaron varios. Bueno, en fin, es una lógica del gobierno de ir trayendo poco a poco para no seguir diseminando el virus, ¿no? Entonces, llegamos, nos bajaron en el grupo aéreo número 8, nos tomaron la temperatura, nos hicieron una serie de preguntas y nos pusieron en un ómnibus del ejército y nos trajeron de frente al hotel y ahí nos dijeron que teníamos que pasar cuarentena, ¿no? Y entonces, aquí estamos. O sea, claro, siguió con el protocolo. O sea, tú llegaste, aterrizaste a Perú y de frente al hotel. Sí, mira, yo creo que son medidas buenas, o sea, Ajá, yo sí. creo que Perú está haciendo lo correcto, creo que vamos a vencer a este virus tan dañino, ¿no? Creo que todos tenemos que hacer nuestra parte, desde aquí invoco a todos que se queden en casa. Yo he estado en un país que tiene un presidente loco, que lo que está haciendo es decirle a la gente hasta el día de hoy que salga a las calles, que no les va a pasar nada, y eso no es así. O sea, tengo amigos que están metidos en su casa desde hace 15 días y ellos pueden salir. En Brasil no hay ninguna restricción, no hay ningún militar en la calle, ¿no? Pero la mitad de la población está metida en su casa porque está obviamente muy asustada. Pero el gobierno no los está ayudando. Aquí el gobierno nos está ayudando, nos está protegiendo. Entonces hay que hacerle caso, pues, ¿no? Ujú. Sí, chicos, por favor, a los que están escuchándonos, no salgan de su casa. Apoyemos, cuidémonos, ¿no? Cuidémonos todos. Esa es la Sí, frase de todos los para, días. para seguir fotografiando luego, ¿no? Y mientras tanto fotografían en sus casas. Yo estoy haciendo eso, estoy metida en este cuarto de hotel, estoy fotografiando muchas cosas desde aquí. Sí, dicho sea paso, la foto que hemos puesto en el afiche de este encuentro con Cecilia Larraviur es una foto que se tomó ayer en el baño del hotel, ¿verdad? Es el espejo del baño del hotel, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, exactamente. sí, en verdad tú has cambiado en este momento de coyuntura, digamos, de lo que te está sucediendo, que estás encerrada en un cuarto, en realidad no sales ni siquiera al pasadizo porque cada uno está encerrado en su cuarto, estás ahora aprovechándote, haciéndote autorretratos, ¿no es cierto? Sí, sí, entre otras cosas. Y también me ha sucedido algo muy chistoso, porque yo tengo un amigo muy querido, Gustavo Rodríguez, que es un escritor extraordinario. Él vive aquí a 2 cuadras. Entonces, Ya. de mi ventana, yo puedo ver su cuarto, Ah, ¿ya? mira. Y lo que hacemos es, lo llamo por teléfono y le digo, Gus, hay que vernos. Ya, me dice. Entonces, él sale y nos hablamos por teléfono, pero nos hacemos chao, Ya. ¿no? Entonces también lo he fotografiado a él y por lo menos es bacán porque veo a un ser humano, porque aquí no veo a nadie. La gente que me trae la comida me deja la comida en la puerta, me toca la puerta y se van corriendo, ¿no? Entonces, por teléfono, bueno, veo en videollamadas a mi esposo, a mis hijas, ¿no? Pero ser humano de carne y hueso, todavía no. Ya te falta poco, el martes sales, ¿verdad? En principio sí, Dios quiera. Ya, perfecto. Ay, Sí. Cecilia. Entonces, bueno, chicos, gracias por estar conectados, Cecilia. Gracias por darte este tiempo, esta hora, que ya casi vamos a cumplir una hora. Nos quedan 5 minutos, pero para evitar el corte, hay que cortar unos minutos antes. Gracias a todos los que nos siguieron, gracias por escucharnos. Por ahí preguntaron si iban a volver a dar cursos de fotografía documental presenciales. Bueno, es lo que todos queremos, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. O sea, cuando empiecen a dar pie, vamos a ver cómo va evolucionando, pero la idea es que sí. O sea, Cecilia sigue siendo profesora nuestra, parte del equipo, seguimos funcionando como escuela, pero de manera presencial todavía no podemos hacerlo y todavía no tenemos como una fecha para hacer documental en todo caso, porque el taller de foto documental implica salir y relacionarse con gente de afuera. Entonces, no sé qué tanto se puede hacer eso en estos momentos, ni en los meses que vienen, no lo sabemos, pero lo que sí Apenas podamos lo haremos. apenas Sí, sí podamos, o no. vamos a volver a tener esos talleres, ¿no? Con Cecilia. Entonces, chicos, espero que nada, les haya gustado. Cuídate mucho, Ceci, ya vas a salir pronto. Y bueno, Sí. sales y a tu casa también a seguir con la cuarentena. Sí, claro que sí. Eh, Muchas gracias a ti por la oportunidad y a todos los que nos han acompañado. Ha sido muy bonito compartir con ustedes.
Siempre, siempre. Ya chicos, entonces, bueno, un abrazo. Recuerden que mañana es otro día más de encuentros fuera del foco, fotógrafos latinoamericanos en cuarentena. Y mañana vamos a estar con Constanza Bravo, que es una fotógrafa de Chile, una amiga súper querida también y bueno, ha sido profesora también en fuera del foco un tiempo mientras estuve viviendo en Perú, porque estuve viviendo un buen tiempo en Perú, 1 año y medio, 2 años me parece, no recuerdo. Entonces mañana van a estar con ella también. Entonces, nada, Cecilia, antes que cortes, como tú has estado transmitiendo, cuando tú des finalizar el video, tienes que poner grabar el video, o sea, no pongas eliminarlo, porque si no se desaparece, Ok, para poder compartirlo nosotros en nuestra historia. ya, ya, ¿Vale? perfecto, Ya chicos, perfecto. bueno, nada, fluyó bien la conversación, fluyó bien la entrevista y bueno, mañana esperemos verlos a las 7 y ténganos un poco de paciencia si falla alguna conexión o si falla algo, porque como les dije, recién estamos aprendiendo este nuevo mundo virtual y como no hay nadie que pueda venir a enseñarnos aquí, pues tratamos de hacer lo que podemos, pero bueno, está fluyendo bien. Pero cualquier cosita, ahí estamos siempre. Pueden escribirnos al chat, pueden escribirnos al Facebook, al Instagram, al teléfono fuera de foco. Todo está funcionando normal, pero nada presencial. Todo virtual o por teléfono, todo. Entonces, nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, Cecilia. Chao, Gracias. besos, nos vemos. Chao. Cuídense mucho todos.